Tercer domingo de Pascua. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el Mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros dos discípulos suyos. Simón Pedro les dice: «Me voy a pescar». Ellos contestan: «Vamos también nosotros contigo». Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: «Muchachos, ¿tenéis pescado?». Ellos contestaron: «No». Él les dice: «Echad la red a la derecha de la barca, y encontraréis». La echaron y no podían sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro: «Es el Señor». Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca, porque no distaban de tierra más que unos 200 codos, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: «Traed de los peces que acabáis de coger». Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: «Vamos a almorzar». Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de comer, dice Jesús a Simón Pedro: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos?». Él le contestó: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Jesús le dice: «Apacienta mis corderos». Por segunda vez le pregunta: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?». Él le contestó: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Él le dice: «Pastorea mis ovejas». Por tercera vez le pregunta: «Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?». Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez: «¿Me quieres?». Y le contestó: «Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero». Jesús le dice: «Apacienta mis ovejas». En verdad te digo, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió: «Sígueme». Palabra del Señor. Siguiendo el mandato del Señor, los discípulos han ido a Galilea y ahora los encontramos ocupándose de sus tareas habituales. Pedro está pronto a salir a pescar y los otros 6, que allí estaban con él, deciden acompañarlo. Pasan la noche sin pesca alguna. Ya amaneciendo, Jesús, desde la orilla, que no distaba mucho de las barcas, les pregunta si tienen pescado. Una vez más, como les ocurrió a aquellos 2 discípulos que encontró por el camino a Emaús, como con María Magdalena, estos tampoco reconocen inmediatamente a Jesús resucitado. Uno pregunta: ¿y por qué? Bueno, a partir de la resurrección, su humanidad no es la de un reanimado después de la muerte, como pudieron serlo Lázaro o el joven hijo de la viuda de Naín, sino que la humanidad de Jesús pertenece a la esfera divina ahora, ¿no? Y lo demuestra con las propiedades de penetrabilidad de la materia. Es decir, nosotros no podemos penetrar la materia, pero Él lo hace cuando en las 2 apariciones anteriores, relatadas por el mismo evangelista, se presenta en medio de los discípulos a puertas cerradas. Recién después de Jesús indicarles dónde debían arrojar las redes,
y verificarse esa pesca milagrosa, Juan se da cuenta que aquel hombre de la orilla es Jesús. Y se lo dice a Pedro, es el Señor. Y le basta a Pedro saber que es el Señor para arrojarse al agua. El mismo Pedro que 3 años atrás, ante la primera pesca milagrosa, porque esta es la segunda, le dice a Jesús, apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Pues ahora es quien se lanza de la barca para cortar distancias y unirse a Jesús prontamente. Mientras aquella otra pesca había sido el inicio de la vida pública de Jesús, ahora esta se daba después de una intensa historia en común. Pedro y los otros discípulos habían caminado con el Señor durante esos 3 años y algo. Habían visto sus milagros, habían escuchado sus enseñanzas, habían aprendido de Él, eran testigos de su misericordia, habían vivido la traición de Judas y visto cómo por obra de las autoridades de su pueblo, de su propio pueblo, hubo de padecer en manos de los hombres. Jesús había muerto y resucitado. Y aunque Pedro llevaba consigo la sombra de un terrible remordimiento, haber negado a su Señor, pues eso no le impedía ir, y más deprisa que el resto, de ir hacia Él. Ya se le había aparecido por 2 veces, bueno, junto a los demás, ¿no? Había soplado el Señor sobre él su espíritu. Y esta era la 3.ª vez que lo veía desde la resurrección. Y muy bien sabía el Señor el peso que había en el alma de Pedro, cómo su corazón no se perdonaba el haber negado conocer a su Maestro. Pedro, por otra parte, hay que reconocerlo, había sido el más arrojado de todos, quien había herido con la espada el criado del sumo sacerdote en el Getsemaní, quien había seguido a Jesús hasta la cárcel del sumo sacerdote, de Anás. Pero el miedo lo pudo y lo negó a Jesús. Sí, el mismo Pedro que en la cena le había dicho a Jesús que daría su vida por él, 3 veces lo negó. Y cantó el gallo. Cantó el gallo como le había predicho el Señor. ¿Con qué darás tú tu vida por mí? En verdad te digo, no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. Esa tristeza de Simón Pedro no podía ser quitada de encima, porque grande era su herida. Pues ahora es el Señor quien sugestivamente, también frente a un brasero, como en aquella fatídica noche en la casa de Anás, le pregunta por 3 veces a Pedro. Le pregunta si lo ama. Y Pedro contesta que lo quiere. No se atreve a decirle que lo ama. Se avergüenza de no haberle mostrado su amor hasta el extremo. La 3.ª vez Jesús, como descendiendo hasta la respuesta angustiosa de Pedro, le pregunta no ya si lo ama, sino si lo quiere. Había comenzado preguntándole, ¿me amas más que estos? Y a cada respuesta afirmativa de Pedro le sigue un mandato del Señor. Apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Jesús no solo va sanando la herida, esa herida profunda de Pedro, sino que hace más, que lo confirma como cabeza de la iglesia. La iglesia de la que Jesús es el pastor supremo. Y las almas, nosotros, corderos, ovejas. Corderos que serían las almas principiantes, como conjeturaba Teofilacto. Y las ovejas, las almas más maduras. Sin olvidar que entre ellas están, como expresa magníficamente San Agustín, entre esas ovejas están los propios pastores. Son pastores, son ovejas, ovejas de Cristo. Ahora, lo que le confiere el Señor a Pedro es nada menos que la primacía universal sobre todos los pastores, sobre los demás apóstoles. Justamente el Concilio Vaticano I, el primero, no el segundo, invoca este pasaje para proclamar el dogma de fe en la primacía universal del Papa. Pedro no olvidará, como ningún Papa deberá hacerlo, que las ovejas, los corderos no le pertenecen, que son de Cristo. San Pedro, en su primera carta, dirigiéndose a los presbíteros, les dice,
Así pues, a los presbíteros entre vosotros, yo, presbítero con ellos, testigo de la pasión de Cristo y partícipe de la gloria que se va a revelar, os exhorto, pastoread el rebaño de Dios que tenéis a vuestro cargo. Mirad por él, no a la fuerza, sino de buena gana, como Dios quiere, no por sórdida ganancia, sino con entrega generosa, no como déspotas, como quienes os ha tocado en suerte, sino convirtiéndoos en modelos del rebaño. Y cuando aparezca el Pastor Supremo, recibiréis la corona inmarcesible de la gloria. De la primera carta de San Pedro. En este pasaje que acabo de comentar muestra su humildad, ya que se pone como un presbítero más, cuando es el principal, ¿no? Es el Papa. Exhorta a los otros que al rebaño que se les ha encargado pastorear, a la porción de fieles que deben conducir, lo hagan con abnegación y no como déspotas, siendo conscientes que aquellas almas no les pertenecen, son sólo de Cristo, que es el Pastor Supremo, y a quien deberán rendirles cuenta. Veamos ahora que a quien lo había negado le deja todo su grey y le concede también el martirio, pues le profetiza: cuando seas viejo extenderá las manos, otro te ceñirá y te llevará donde no quieras. Y explica Juan el Evangelista: esto dijo aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. Y dicho esto, le mandó seguirlo. Pedro se ocupó del rebaño de Cristo con celo y dando su vida. Sus sucesores se han preocupado en mantener unido al rebaño y en confirmarlos a todos en la fe. Cada sumo pontífice ha estado al servicio de la tradición apostólica que recibió. El Papa Benedicto, en su homilía en la toma de posición de su cátedra en la Basílica de San Juan de Letrán, que fue el 7 de mayo del 2005, dijo: el Papa no es un soberano absoluto, cuyo pensamiento y voluntad son ley. Al contrario, el ministerio del Papa es garantía de la obediencia a Cristo y a su palabra. No debe proclamar sus propias ideas, sino vincularse constantemente a sí mismo y a la Iglesia a la obediencia a la palabra de Dios, frente a todos los intentos de adaptación y alteración, así como frente a todo oportunismo. Esto merecería todo un comentario, pero no lo haré. El Evangelio de hoy finaliza con las palabras que Jesús les dirige a Pedro: sígueme. Y Pedro, luego de la triple confesión de su amor, sanada la herida de su corazón por el Señor, lo sigue. Y lo seguirá hasta su muerte martirial, hasta su martirio en Roma, en la colina vaticana. Pero para ello faltaban más de 30 años todavía. En lo más inmediato, como nos refiere los Hechos de los Apóstoles, que es la primera lectura, quienes antes lo habían negado por miedo, él, quien antes lo confesará ante las más altas autoridades religiosas de su pueblo, dándonos ejemplo de obediencia a Cristo. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Obedecerlo en su palabra, obedecerlo en su ley, obedecerlo en la única verdad. Y cuando por haber defendido esa verdad es azotado con los otros apóstoles, Pedro es feliz, porque ha sido ultrajado por causa de Jesucristo. Pedro y los otros apóstoles sufrieron en el cuerpo los azotes, pero ese sufrimiento les causó alegría, la alegría de la bienaventuranza. Y así se cumplía lo que el Señor les había anunciado. Dichosos vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Queridos hermanos, debemos estar preparados para persecuciones y cosas mayores y vivirlas con el espíritu de las bienaventuranzas, como las vivieron los apóstoles. Concluyo estas meditaciones con la segunda lectura del libro del Apocalipsis, que nos presenta la liturgia celestial, en la que a los ángeles de lo más alto de los cielos se les unen todos los demás seres en alabanzas y adoración. Los 24 ancianos se postraron y adoraron a Jesucristo, el Cordero degollado y victorioso, y al Padre que está sentado en el trono. Toda la Iglesia, todo Israel, el viejo Israel, el de los patriarcas, y el nuevo Israel de la nueva alianza, el de los apóstoles, toda la Iglesia adora a Dios. Y primero en postrarse es aquel
a quien el Señor le dio las llaves del cielo. Por eso, ahora y siempre, toda la iglesia verdadera, nosotros, junto a Pedro, nos unimos en la adoración incesante. Alabado sea Jesucristo.